Buenos días para todos, ¿cómo están? Por acá ya empezamos pues con nuestro taller. En este momento vamos a darle inicio. Le iré dando pues el ingreso a las personas que en este momento estén tratando de acceder. Y bueno, vamos a empezar por acá. Entonces, el día de hoy pues vamos a hablar sobre Titán. Entonces vamos a dar un viaje hacia Titán. Ahorita vamos a dar pues como las características de él. Y pues bueno, yo soy Susiel González, soy astrónoma del Observatorio Astronómico ITM. Bueno, yo le doy ingreso por acá a alguien. Del Observatorio Astronómico ITM, que pertenece al Museo de Ciencias Naturales de La Salle. Y bueno, por aquí continuemos ya con el taller. Entonces, muchas gracias de verdad a todos por estar acá conectados, por estar aquí presentes. Vamos a dar pues como características de Titán y se van a dar cuenta que es, mejor dicho, una luna que tiene demasiadas cosas por conocer, por hablar. Entonces, bueno, vamos a dar algunas de ellas. En el chat les dejé hace un ratico, no sé si por ahí lo vean, el formulario de asistencia es totalmente voluntario, eh, pero nos ayuda muchísimo pues también como para mapear y para poder seguir realizando estos talleres, pues como también mapear las asistencias. Ya en el final de formulario, como algunos lo han visto, pues hay un apartadito donde si ustedes desean recibir información por medio de correo o pues para que el museo les envíe como tal de nuestras actividades, pues ya son totalmente libres de decidir, pero como tal el fin es más que todo para mapear la asistencia, ¿cierto? Entonces se los agradecería un montón si quieren lo van llenando a medida que vayamos haciendo el taller o bueno, pues lo van llenando ahorita como quieran. Es totalmente voluntario, entonces por ahí se los dejo. Y como les contaba ahorita, pues el Museo de Ciencias Naturales de La Salle, pues ahí es donde está el Observatorio Astronómico ITM, ¿cierto? En el Instituto Tecnológico Metropolitano en la ciudad de Medellín. Y pues tenemos diferentes redes que las compartimos pues porque somos parte del Museo de Ciencias Naturales de La Salle. Entonces, nuestras redes, todas las del Observatorio Astronómico están en las de Museo ITM, o sea, nos pueden encontrar como Museo ITM. ¿Cierto? Entonces nos pueden ver por Facebook, por Twitter, por YouTube, por Instagram y pues también tenemos unos blogs también muy interesantes. Y bueno, las actividades por acá las estaremos como promoviendo, sobre todo por Facebook y por Instagram se estará pues como, digamos, anunciando las próximas actividades que hay y por YouTube pues se hacen diferentes transmisiones. Esta, por ejemplo, va a quedar después montada en YouTube, pero pues no estamos así como en vivo y en directo, sino que sería en diferido. Tenemos un grupo de astronomía en Facebook donde también se publica diferentes, no solamente el museo, sino que también hay diferentes invitaciones de astronomía como tal. El grupo de astronomía ITM. Realizamos disertaciones astronómicas cada semana a las 6 de la tarde los miércoles, hora Colombia. Talleres como este, el otro sábado hay otro, ahorita les muestro cuál va a ser. También hacemos charlas, cursos, tenemos un blog, van a ver que más adelante también hay eventos. Entonces, bueno, por ahí tenemos mucha programación pues como para compartirles nuestra página web y por acá está el apartadito del observatorio. Si entran a la página se van a encontrar con esta, digamos, esta vista y pueden ir a ver también todo lo de las características pues también que hay en el observatorio y todo eso. Bueno, respecto a la programación, entonces por acá les tengo algunas de las programaciones del mes de junio, ¿cierto? Les voy a dejar los links de Instagram y de Facebook por si la quieren ver todita. Ahí está de todo junio para que estén súper enterados de las actividades que realizamos. Entonces, por ejemplo, hoy estamos en la del viaje a Titán. También están los contactos por si quieren de pronto como de algún modo ponerse en contacto conmigo desde el observatorio. También aquí vemos que el martes 8, por ejemplo, va a haber una conferencia. Como les dije, pues no solamente trabajamos la parte de astronomía, ¿cierto? Pero también en el museo digamos que también hay biólogos. Entonces también realizamos, pues aparte de biólogos, artistas, filósofos, historiadores, hay muchos, pues como
muchas áreas que intervenimos ahí. Entonces, vean, el martes va a haber una charla que es tiburones, indicadores de océanos saludables. Entonces, por acá en YouTube va a estarla transmitiendo a las 4 de la tarde. Y bueno, acá pueden ver la demás programación. El otro sábado, una vez les cuento que va a haber taller de rovers activos en Marte, conmigo otra vez, y pues este sería el enlace de acceso, el mismo por el que se están conectando hoy, y por ahí les dejo el QR por si lo quieren tomar en un pantallazo. Qué pena con ustedes, no le he bajado volumen a esto. Por si le quieren tomar un pantallazo. Y bueno, continuamos por acá. ¿De pronto tienen alguna duda antes de continuar? Genial, Cristian, no te lo pierdes. Yo tampoco, mejor dicho, eso va a estar genial. Entonces vamos pues por acá con el viaje a Titán, ¿cierto? Hoy vamos con Titán. Entonces vamos un poquito primero hacia Saturno, ¿cierto? Porque pues Titán, ahorita vamos a ver que es una luna de Saturno. Entonces, Saturno, ¿dónde está en nuestro sistema solar? Está por acá a unas 9.6 unidades astronómicas de nuestro Sol, o sea que si una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol, ¿cierto? Ese es como digamos, la forma de nosotros indicarlo, de cómo está basada pues la unidad de medida. Entonces, ya sería 9.6 veces más alejado de la Tierra del Sol, ¿cierto? Saturno tiene una rotación, ¿cierto? Se tarda en dar una vuelta sobre su propio eje unas 11 horas, ¿cierto? Y tarda en darle una vuelta al Sol unos 29 años terrestres, ¿cierto? Entonces, pues se tarda más, por lo que también está más lejitos, ¿cierto? Entonces, continuemos por acá. Es el sexto planeta de nuestro sistema solar, es, mejor dicho, famoso por sus anillos, tiene 7 anillos hechos de hielo y roca, y pues de los planetas gaseosos es el que tiene los anillos más visibles, ¿cierto? Porque los demás también tienen, pero Saturno en este caso es el que los tiene súper visibles, pues, entonces, pues bueno, se caracteriza mucho por eso. Entonces está principalmente hecho pues de hielo, helio e hidrógeno, ¿cierto? Y pues Galileo fue quien lo observó hace mucho tiempo, ¿cierto? Y no estaba seguro en realidad de qué veía, porque es que era muy difícil decir que es que había un planeta y él no lo veía así como lo estamos viendo en esta foto, sino que él creía que eran 3 planeticas juntos, mejor dicho, no fue fácil saber que es que lo que había ahí era un anillo. El primero en dar este dato fue Cassini, ahorita vamos a ver que también tuvo mucho que ver, y de hecho esta división de acá de los anillos que se ve aquí, se le llama la división de Cassini. Entonces, bueno, las lunas, ahora sí para irnos adentrando, en total tiene 82 lunas, es el planeta del sistema solar hasta el momento que tiene más lunas, ¿cierto? Y la luna más grande de Saturno es Titán, justamente. Aquí una foto muy bonita de una misión que ahorita más adelante hablaremos de ella. Muchas de las fotos que vamos a mostrar es de esta misión, es de la nave espacial Cassini, ¿cierto? Entonces continuemos por acá, este es Titán, pues, y pues al fondo se ve Saturno. Entonces, por acá se me repitió y vamos un poquito de historia. Entonces, ¿quién fue el primero en observar a Titán? Resulta que el primero fue Christian Huygens, ¿cierto? Este señor que ven por acá. Y el día que, digamos, ya se cataloga como el día que él la descubrió fue el 25 de marzo de 1655. Imagínense que fue la sexta luna descubierta de nuestro sistema solar. De hecho, Huygens, él se vio inspirado como por el descubrimiento de las lunas galileanas que se habían dado en el 1610, ¿cierto? Que las descubrió Galileo cuando perfeccionó su telescopio. Entonces, Huygens, él se inspiró en este descubrimiento de las lunas galileanas, ¿cierto? Y le dijo al hermano de él, a Constantin, ¿cierto?
Huygens, que como que venga, perfeccionemos más nuestros telescopios para que podamos de pronto ver algo ahí, ¿cierto? Entonces en 1650 empezaron esta hazaña de empezar a mejorar sus implementos ópticos, ¿cierto? En este caso su telescopio, y pues 5 años después fue que pudieron ver a Titán. Les dije que era la sexta, ¿cierto? Entonces la primera, pues obviamente nuestro satélite natural, la Luna. La segunda, y tercera, cuarta y quinta, los satélites galileanos, ¿cierto? Entonces, Io, Europa, Gamines y Calisto, ¿cierto? Y ya la sexta sería Titán. Y bueno, desde siempre nos ha llamado Titán. En un inicio, Christian Huygens, ¿verdad? Por acá tenemos un Christian. Le llamó Saturniluna, ¿cierto? Así le llamó. Era como la luna de Saturno en latín. Entonces, pues ese nombre en realidad cambió por mucho tiempo, ¿cierto? Le dieron diferentes nombres, inclusive trataron de utilizar la nomenclatura que Galileo había propuesto, que era Saturno y un número romano, ¿cierto? En este caso, le habían asignado por allá mucho después, o sea, después de que la descubrieron, le habían asignado Saturno 4. Entonces, pues bueno, esa nomenclatura pues después la tuvieron que cambiar y pues más adelante eh, el que la nombra como Titán fue John Herschel, que era el hijo de William Herschel y pues sobrino de Caroline, ¿cierto? Que también son súper famosos en cuanto a los avances que hicieron en la astronomía, ¿cierto? Acá está Caroline, aquí está John, aquí está William. Este sería John, que es el hijo de él, ¿cierto? Entonces, bueno, John resulta que descubrió dos lunas alrededor de Saturno, que son Mimas y Encélado. Y él pues le puso también los nombres a otras 7 lunas que hay alrededor de Saturno, que son como las más conocidas, las que están como más redonditas, ¿cierto? Que han alcanzado como, como a acretar más material. Y bueno, sus nombres se basan en los titanes de la mitología griega. Entonces, Titán, que es la más grande de todas, entonces por eso alude como a los titanes, pero el resto pues van a ser los nombres de los titanes como tal, no sé si me hago entender. Entonces ya pues serían como los dioses preolímpicos, digamos como los papás de Zeus y estas cosas, ¿cierto? Entonces, bueno, eso para referirnos un poquito en cuanto al nombre. Ahora vamos con las características. Resulta que aparte de ser la luna más grande de Saturno, es la segunda luna más grande de todo nuestro sistema solar. Entonces ahorita hablamos un poquito de las lunas galileanas, ¿cierto? Que son estas de acá, son lunas de Júpiter. Y resulta que la más grande es Ganímedes, ¿cierto? Y la segunda más grande del sistema solar sería Titán, ¿cierto? Ya después Calisto, ¿cierto? Ya después Io, perdón, sí, Io. Bueno, sí. Entonces, les quería mencionar, era esa característica, que no solamente repunta, digámoslo así, en tamaño en cuanto a su planeta, ¿cierto? Sino que en el sistema solar es la segunda más grande de todas. Las características también por acá orbitales, un poquito. Resulta que ella orbita, ¿cierto? O sea, una distancia promedio, porque son promedios, ¿cierto? De unos 20 radios planetarios. O sea, ¿que esto qué quiere decir? Que respecto al tamaño de Saturno, ¿cierto? El radio de Saturno, ella está 20 veces más alejada de su planeta. Esto es muy característico cuando hablamos de lunas, hablamos mucho en radios planetarios, que quiere decir con el planeta en el que orbita la luna, ¿cierto? El periodo orbital, resulta que ella está anclada por marea con Saturno como nuestra luna, entonces se va a demorar lo mismo en darle una vuelta sobre su propio eje y en darle una vuelta a Saturno, ¿cierto? ¿Y cuánto se demora eso? Unos 15 días con 22 horas, ¿cierto? O sea que si nosotros queremos decir, pues como lo que a veces llamaríamos el día, aunque
más bien me gusta llamar el periodo orbital, pues en este caso el de rotación o traslación es de unos 15 días con 22 horas, ¿cierto? Bueno, respecto a la gravedad. Resulta que la gravedad superficial es de 1.37 metros sobre segundo cuadrado. La de nuestro planeta es en promedio 9.8, ¿cierto? Entonces es bastante menos que la gravedad de nuestro planeta. Y respecto a nuestra luna, es un poquito menos. Resulta que hay que mencionar que esta luna es muy grande, pues es la segunda más grande del sistema solar, pero no es la más masiva, ¿cierto? Entonces, bueno, esto como respecto a... Entonces la gravedad superficial es esta. Y aparte de que es la segunda luna más grande del sistema solar, resulta que todavía es más grande que Mercurio, ¿cierto? Entonces, bueno, eso a modo de dato, las dos primeras, lo que es Ganímedes y Titán, son más grandes que el planeta más pequeño de nuestro sistema solar, ¿cierto? Que es Mercurio. Eh, Aparte de eso, una característica súper importante es que Titán es la luna, digamos, donde se ha encontrado, aparte de la Tierra, es el único cuerpo donde se ha encontrado un líquido estable, o sea, que hay algo líquido sobre la superficie. No agua, ahorita vamos a ver, ¿cierto? Pero sí permanecen líquidos sobre la superficie. Y es la única luna conocida que tiene una atmósfera densa, entonces ahorita vemos un poco. Este es el sistema de las principales lunas, digamos, las que están más grandes de Saturno, porque ya vimos que tiene 82. Entonces, de adentro hacia afuera serían esta Mimas, Encélado, Tetis, ya después aquí está Titán en rojo, después tendríamos a Hiperión y Ayapeto. Entonces, estas serían pues como las lunas y de Saturno las principales, ¿cierto? Por acá les contaba del tamaño respecto a Mercurio. Entonces, vean, Ganímedes pues es mucho más grande es más grande que Titán, Titán es más grande que Mercurio, y bueno, ya la luna, digamos, que empieza como a ser más pequeña que Mercurio, sería Calisto, que digamos por unos cuantos kilómetros de diámetro, en este caso es que Mercurio la supera, ¿cierto? La formación, que varias veces me preguntan por la formación de las lunas. Resulta que se cree que se formó por acreción, o sea, mientras estaba formando Saturno, bueno, ya estaba recién formadito Saturno, los planetas de nuestro sistema solar pues se formaron a partir de un disco que quedó alrededor del Sol de gas y polvo, ¿cierto? Y ese polvo se fue juntando hasta que fue formando, digamos, estructuras más grandes, unos se chocaron con otros y no, digamos, no lograron permanecer, y los que lograron permanecer pues son los planetas que vemos hoy. Y resulta que esos planetas quedaron también con material alrededor y seguían como acretando, ¿cierto? Atrayendo gravitacionalmente ese polvo. Entonces, ¿qué es eso de acretar? Lo mismo, digamos, como parece, bueno, sí, similar a como pasó con los planetas. Tenía polvo alrededor, entonces fue acumulando, digamos, se fueron chocando pedacitos de polvito, después eran, digamos, cositas más grandes, digamos, como piedras más grandes, y pues hasta formar estructuras más grandes como lunas, por ejemplo. Eh, Esto fue hace mucho tiempo, cuando Saturno estaba muy joven, pues, cuando Júpiter y Saturno sobre todo estaban más jóvenes. Y bueno, esa es como una de las formas en las que se cree que Titán se formó. Aunque pues no, todavía digamos hay personas que piensan que pudo haber sido otro proceso de formación por las observaciones del, digamos, espectroscópicas, cuando miran qué químicos hay en Saturno, en Titán, pues digamos que les ha dado también indicios de que pudo haber sido capturada, ¿cierto? O tener material de otras partes, pero entonces esta es como la más aceptada por ahora, ¿cierto? Por acreción. Se cree que así se formaron estas 7 lunitas que les mostré ahorita, ¿cierto? Que son las principales de Saturno. Se cree que todas se formaron por acreción. Bueno, ya vámonos un poquito más como hacia la superficie. Por acá, Cristian me está poniendo unas preguntitas. No había visto.
Ah, ¿cuál es la diferencia entre grande y masivo? Qué bien. ¿Y cómo tuvo Titán su atmósfera? Bueno, respondo por acá rápidamente. Resulta que la diferencia entre grande y masivo, ¿cierto? Una cosa es cuando nosotros medimos el radio, ¿cierto? Digamos que nosotros tenemos, ¿cierto? Acá pues, ay, no se ve. Bueno, resulta que digamos una cosa es yo decir cuánto mide este cuaderno, ¿cierto? O cuál es la distancia aquí, digamos, puede ser un lado del cuaderno, ¿cierto? Entonces si yo pongo este cuaderno y pongo esta hoja, no sé, esta hoja es más grande que este cuaderno, ¿cierto? Pero resulta que si yo las peso, ¿cierto? Bueno, en este caso le saco la masa, pues este es un poquito más masivo que esta, digamos que si yo pongo una sola hojita, ¿cierto? Una sola hojita no va a pesar todo lo que pesa este cuaderno. O de otra forma, si yo le arranco una hoja a este cuaderno, pues esta hoja va a tener el mismo tamaño, ¿cierto? Que este cuaderno, pero en masa, pues el cuaderno completo va a pesar más, ¿cierto? Va a ser más masivo, más bien. Entonces, eso como respecto al tamaño, ¿cierto? Entonces, en este caso lo expliqué con un cuaderno, pero entonces ya imaginémoslo con una luna, ¿cierto? Entonces, como una esferita. Entonces, si nosotros tenemos una esfera, puede ser que es que esa esfera tenga mucha masa, o sea, que tenga, digamos, mucho material, o puede que esté hueca, ¿cierto? Entonces, pues, una es diferente, digamos, hablar de masa y hablar de tamaño. ¿Y cómo tuvo Titán su atmósfera? Entonces, ahí hay varios procesos, ¿cierto? Ahorita más adelante vamos a hablar de la atmósfera, pero al igual que los planetas, ella debió acretar también gas, no solamente polvo. Y también, pues, ahorita vamos a ver justamente en las características superficiales que ella, pues, también pudo, pues, toda la actividad geológica que tiene, eso pudo haber contribuido también a que tenga los gases que tiene en la atmósfera, ¿cierto? La atmósfera que es una capa de aire, de gas que tiene alrededor un cuerpo celeste. Eso es la atmósfera. Entonces, en este caso, diferentes procesos geológicos también pudieron ocasionar que existiera esa atmósfera, ¿cierto? Y pues también choques con digamos, otros cuerpos, ¿cierto? Como meteoritos. Se cree que en el proceso de formación, o sea, no fue que es que ya quedara la bolita y ya, no, eso siguió, digamos, cayendo material a Titán y, bueno, meteoritos como tal, que también pasó acá en la Tierra, ¿cierto? Entonces, eso también trae materiales. Entonces, en la superficie resulta que es bastante, digamos, interesante, no sé, pues cómo mencionarlo, es que la radiación que recibe Titán en la superficie es mucho menor a lo que recibimos acá en la Tierra. O sea, alrededor del 1% nomás es lo que le llega a la Luna. Pero resulta que en la atmósfera como tal hay, digamos, partículas que pueden interactuar con esa luz, entonces puede haber absorción, puede haber reflexión de esa luz, o sea que vuelve y sale. Y resulta que solamente un 0,1% de la luz que nosotros recibimos acá es lo que llega a la superficie de Titán, ¿cierto? Entonces, imagínense que, mejor dicho, un 0,1% de lo que nos llega aquí en la Tierra en la superficie. Entonces llega más poquita luz, ¿cierto? Muy poquita de nuestro Sol, ¿cierto? Y bueno, de otras fuentes, porque el planeta también le puede reflejar y estas cosas. Entonces, algunas de las características que se muestran en este mapa, que por acá es el primer mapa geológico de Titán, es este, entonces vemos que aquí nos muestran que hay lagos, cráteres, dunas, entonces por acá lo explicaba pues como un poquito más a fondo, ¿cierto? Entonces las llanuras aquí en azulito, lo puse como en los colorcitos que nos muestran aquí como para tener un poquito de mnemotecnia. Entonces estas, miren que tiene bastantes llanuras, que son regiones amplias, relativamente planas. Estos que son como laberintos, pues sería como la traducción literal, no sé si se traduzca así, pero serían regiones que están interrumpidas tectónicamente, ¿cierto? Y pues a menudo pues tienen canales fluviales, montañitas,
¿cierto? Como montículos pues pequeños. Ya también tenemos estas regiones que son regiones montañosas, ¿cierto? Las dunas, que son más por acreción, bueno, acreción no, acumulación digamos, polvo producidos por vientos de la atmósfera de Titán, cráteres formados por impactos que han caído allá, como les mencioné, hubo también un bombardeo, también caen meteoritos, ¿cierto? Un meteorito es, digamos, como digamos, como una piedrita espacial que viene de menos de 50 metros de diámetro, que cae y, bueno, logra llegar a la superficie, en este caso, de un astro, ¿cierto? De una luna o de un planeta, ¿cierto? Entonces allá también hay meteoritos y pues que han causado también esos cráteres, ¿cierto? Entonces en rojito por acá no se ven casi, de pronto en la otra se ven más. También hay lagos, regiones que pues se llenaron con líquido. En este caso les contaba que ahorita pues que es la única parte del sistema solar, aparte de la Tierra, donde hay un líquido estable sobre la superficie. Y ya acá estamos diciendo, es metano, no es agua, ¿cierto? Es metano y tiene un poquito de etano. Entonces, bueno, eso como algunas de las características que nos muestran en este mapa. Pero pues también se creen que hay otras, ¿cierto? Ahora sí vamos con la atmósfera. Resulta que Titán, como les dije, es el único cuerpo aparte de la Tierra que tiene una atmósfera significativa. Ella tiene capas, se divide por capas como nuestro planeta también se divide la atmósfera, ¿cierto? Y pues tiene, aquí las vemos un poquito mejor, ¿cierto? Entonces la troposfera, que es la que interactúa, digamos la que está más cerquita de la corteza terrestre, ¿cierto? Como lo que le llamamos de la tierra, de las montañas, de todo esto, ¿cierto? Más arribita, a unos 100, entre 100 y 210 kilómetros, tenemos la estratosfera, ¿cierto? Donde está compuesta principalmente esa parte de la atmósfera de nitrógeno en un 98.4%, de metano en un 1.4%, hidrógeno y otras trazas de hidrocarburos, ¿cierto? De compuestos con carbono y esto y de hidrógeno, de unos 0.2%, ¿cierto? Entonces, esto en la parte de la estratosfera. Aquí cuando decimos que está dividida por capas es porque también va a cambiar, ¿cierto? En cada una de ellas y también cambia en este caso un poco en cuanto a su composición. Entonces también tenemos la mesósfera a unos 450 kilómetros de altura hasta unos 500 kilómetros de altitud, ¿cierto? Respecto a la superficie de Titán, y la termósfera, que fue donde ahorita vemos que Cassini se pudo aproximar en alguno de sus viajes, digamos, acercamientos a la luna de Titán, ¿cierto? Por acá si nosotros vemos una foto de Titán y miramos que esta partecita como azulita que se ve acá, esto es la atmósfera. Por eso se ve como que termina como más suavemente, ¿no? Que esta parte amarilla, que sería como más, aquí hay parte de la atmósfera, pero digamos ya está más cerquita de la Tierra como tal. Entonces, bueno, continuamos por acá. Acá la vemos más grandecita. Entonces, la atmósfera de Titán, ¿cómo les parece que a pesar de que Titán sea más pequeña, menos masiva, ¿cierto? Que ahorita explicamos un poquito, que nuestro planeta, eh, la atmósfera es más densa, ¿cierto? O sea que tiene más material por si nosotros cogemos y le echamos, digamos, a esta tacita, la llenamos con material, es como si en esta tacita le cupiera más a Titán que a la Tierra, ¿cierto? Tiene más contenido, digamos, por volumen, ¿cierto? Entonces, bueno, en cuanto a la comparación, pues sí, acá en la Tierra, nosotros sobre la superficie terrestre tenemos lo que se le conoce como una atmósfera de presión, o sea, la presión que en el aire de la atmósfera ejerce sobre nuestras cabezas al nivel del mar. Si estuviéramos en el mar, qué chévere, entonces sería como una atmósfera como tal lo que sentiríamos en nuestras cabezas.
pero en Titán hay 1.45 atmósferas y eso, digamos, acá, ¿dónde lo podríamos nosotros sentir más o menos así como esas atmósferas? Sería como sumergirnos en el mar, 5 metros, ¿cierto? Unos 5 metros. Resulta que si nosotros descendemos en el mar cada 10 metros, vamos a sentir otra atmósfera, ¿cierto? Va a ser como el equivalente. Entonces, para hacer una comparación, sería como nosotros estar por ahí nadando en el mar chévere a unos 5 metros de profundidad. Entonces, bueno, eso como para que nos hagamos una idea, o sea que tampoco es como una presión que nosotros digamos que nosotros no aguantaríamos, ¿cierto? Las capas de neblina pues bloquean mucha parte de la luz, ¿cierto? Como les dije, solamente pasa el 0.1% de la luz que nos llega aquí a la Tierra, ¿cierto? Y pues contiene menos gravedad, Titán, entonces la atmósfera se puede extender más, ¿cierto? Es más alta que la de la Tierra, ¿cierto? Es más extensa. Entonces, respecto al clima, ¿cierto? La temperatura. La temperatura de Titán es en promedio de menos 179 grados centígrados, ¿cierto? Aquí sí que cambia mucho respecto a nuestro planeta. Es bastante frío y justamente esto es por lo que también tiene metano líquido, ¿cierto? Porque el metano, digamos acá, está en estado gaseoso. Allá al estar más frío puede ya ser un líquido, ¿cierto? Y ese metano pues genera efecto invernadero, acá en la Tierra también es de esos gases que generan un efecto invernadero, o sea que le pueden poner como una cobijita al planeta, el efecto invernadero no es malo y lo malo es que ya excedamos acá en la Tierra con esos gases de efecto invernadero y causan un calentamiento global, ¿cierto? ¿Verdad? Hoy es el Día del Medio Ambiente. Feliz día. Y bueno, allá en Titán resulta que a pesar de que hay esa cantidad de metano, ¿cierto? Resulta que también esa neblina refleja la luz, entonces es como un efecto, no sé, como que contraproducente, ¿no? O sea, no es que vaya a ser muy caliente la luna. Miren que está a menos 179 grados centígrados sobre la superficie. Entonces termina siendo más caliente la parte alta de la atmósfera que la parte digamos, de la superficie de Titán. Tiene nubes, ¿cierto? De metano, etano y otros compuestos orgánicos. Esas nubes están dispersas. En realidad se piensa que solamente cubren en promedio un 1% de la esfera celeste, o sea, de toda la bolita, digamos que del cielo de Titán, solamente un 1% estaría cubierto por nubes en promedio, pero se han visto pues observaciones que hasta un 8%, o sea, tampoco es tanto, está cubierto por esas nubes. Esta es una imagen de Cassini en julio del 2014, ¿cierto? De la emisión que les dije que ahorita vamos a hablar, donde se ve digamos, una composición de imágenes. Esto, digamos, ella tomó dos imágenes ahí, y está mostrando pues como, bueno, no sé si fueron más, pero bueno, es una composición pues como tal de imágenes que tomó en julio del 2014, donde se ven las nubes por acá, ¿cierto? Entonces, bueno, el campo magnético resulta que es muy importante para las atmósferas en general. Resulta que, por ejemplo, Marte no tiene campo magnético y lo que hace el viento solar es barrer, ¿cierto? El viento solar llega y, digamos, esas partículas que nos llegan del sol, toda esa, digamos que va despelucando, yo le digo, la atmósfera y la puede ir quitando, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos a hablar del campo magnético de Titán porque es bastante importante. Y resulta que Titán no cuenta con campo magnético propio, ¿cierto? Ella de por sí, si uno la mira, no tiene campo magnético. Pero tiene algo muy bonito, muy especial, que también se da en varias lunas. Y es que tiene protección magnética por parte de Saturno. O sea, Saturno tiene un campo magnético que se puede extender hasta partes de la órbita de Titán, ¿cierto? Por lo que en un 95% del tiempo de su órbita está protegido Titán magnéticamente. O sea que si nosotros miramos esas 15 horas aproximadamente, con unos cuantos minutos que no me acuerdo cuántos eran, como 22 eran,
resulta que ese 95%, mejor dicho, espérenme por acá, ay, me fui muy atrás por mostrar. Es que me quería acordar de cuánto es que era. Pero bueno, es como si estuviera solamente unas 19 horas por fuera de ese campo magnético, ¿cierto? Sí, no, esperen, no. El 95% pues de su tiempo está dentro del campo magnético como tal. Entonces, bueno, continuemos por acá. Pues aún hay mucho por estudiar de Titán. Resulta que Titán nos ha generado un fuerte interés por todo lo que hemos encontrado allá. Hemos enviado misiones que ahorita vamos a ver para ver más de cerca. Antes nosotros, cuando no habíamos, digamos, no nos habíamos acercado, no nos había causado tanto interés, pero ya al verlo más de cerca, pues es bastante, digamos, es un mundo, es una luna que tiene un potencial muy grande de investigación, porque resulta que se asemeja a lo que conocemos como la sopa primitiva terrestre, ¿cierto? Hace unos miles de millones de años, hace unos 3.800, 3.000, un poquito más, en la Tierra habían condiciones que podrían asemejarse a lo que es Titán hoy. Entonces, y pues hemos encontrado ya compuestos que se llamarían pues como, o sea, que están hechos por compuestos, digamos, como orgánicos, ¿cierto? O sea, que están hechos con carbono y también estos hidrocarburos con hidrógeno y carbono y pues pueden formarse moléculas quizás más complejas. Entonces, esa parte, digamos, de esa sopa primitiva, acá en la Tierra fue una parte importante de la hipótesis una de las hipótesis del origen de la vida, que se llama abiogénesis, que es cuando la vida es, digamos, esa hipótesis que dice, no, la vida surgió de lo que no estaba vivo, ¿cierto? Entonces, esa sopa como tal tiene mucho que ver con, bueno, cómo estaban estos compuestos orgánicos después de todo ese bombardeo de meteoritos que nos había llegado, que también nutrieron nuestros suelos, los rayos que tenían, digamos, también inyectaban un poquito pues, de energía a esa sopa y eso estaba caliente, mejor dicho, los volcanes estaban activos. Digamos que lo podemos ver como un caos, pero de alguna forma en estas hipótesis que hay del origen de la vida, se cree que es por lo que estamos acá. Entonces, bueno, eso respecto a también la importancia, digamos, de Titán. Por acá algunas de las, digamos, de los procesos geológicos, una representación gráfica de los procesos geológicos que pasarían en Titán. Entonces allá hay todo un ciclo del metano, ¿cierto? Los volcanes se creen que también podrían, digamos, como nutrir esa atmósfera, ¿cierto? Y pues ya más adelante también hay una evaporación de el líquido que hay todo un ciclo del metano como acá, ¿cierto? Entonces se evapora, después se convierte en estado líquido, ¿cierto? Aquí como las nubecitas, ya después ella puede llover y bueno, sí, vuelve y pasa pues como en el ciclo del agua de acá. Recuerden el formulario de asistencia, eso, llueve metano, sí, Cristian. Eh, entonces, por aquí, perdona la bulla, vamos hacia la parte de la exploración. Resulta que, como les dije, pues Titán antes no nos había causado tanta curiosidad. Y pues la primera sonda en tomarle una foto de cerquita fue la Pioneer 11, ¿cierto? En 1979. La Pioneer pues estuvo activa entre 1973 y 1995, o sea que en 1979 fue que ya pues pasó por allá por Titán y le pudo tomar la foto. Eh, la Pioneer de una pues nos pudo revelar que estaba muy fría, ¿cierto? Esta luna estaba muy fría y de hecho se pensaba que no podía haber, digamos, condiciones allá pues como que una para la vida, ¿cierto? Eh, y bueno, ella tomó estas imágenes en el segundo semestre de 1979.
Esta es una representación gráfica de la Pioneer y pues esta es la imagen de cerca, ¿cierto? Que la tomó unos 360.000 kilómetros sobre Titán, el 2 de septiembre de 1979, ¿cierto? Entonces ahí también se vieron las nubes. Ahorita vamos a ver que en estas imágenes pues era difícil, pues como si ustedes ven, ver más allá de la atmósfera, ¿cierto? Ya después, como la Pioneer le tomó la foto y les pareció como también como les dio curiosidad, dijeron, no, la Voyager también, que pase por ahí, la Voyager 1. Y pues ella también se acercó a unos 4.000 kilómetros de distancia en 1980 para tomarle la fotico, ¿cierto? Para fotografiarla y pues también evidenció nubes, ¿cierto? Luego con la Voyager 2, ellos quisieron tener la posibilidad de acercarse más, pero resulta que tenían como dos caminos que elegir y bueno, lo que en realidad decidieron fue observarla, ¿cierto? Tomarle otra fotico así como mientras pasaba y seguía su camino, digamos la Voyager como tal, eh, cuando ya pues iba hacia Urano y Neptuno. Esta pues sería la imagen que tomó el 23 de agosto de 1981 y pues por eso estaba a 2.3 millones de kilómetros de Titán, ¿cierto? Eh, estas son las tres foticos, digamos las primeras fotos con las misiones que tomamos de Titán. Pero como vemos, pues la atmósfera como es tan densa y opaca, de hecho a varias longitudes de onda, impedía que nosotros pudiésemos comprender la superficie. Entonces ya llegó después la Cassini-Huygens. Esta misión, bastante importante para entender lo que hoy les estoy mostrando de Titán, fue una misión no tripulada de la NASA y de la Agencia Espacial Europea principalmente. La NASA es encargada sobre todo de la nave espacial Cassini, la ESA de la sonda Huygens, que ahorita les voy a mostrar, y la Agencia Espacial Italiana, OASI, también intervino en cuanto a las antenas de comunicación. Fue lanzada el 15 de octubre de 1997, ¿cierto? Para estudiar Saturno y sus lunas como tal. Y pues llevaba un módulo de descenso muy especial que era la Huygens, ¿cierto? En honor a Christian Huygens. Y ahorita vamos a ver que pudimos pues obtener datos con la Huygens también. La Cassini, esta misión llegó a Saturno el 1 de julio del 2004, ¿cierto? Salió en 1997, llegó a Saturno en el 2004 y comenzó a mapear a Titán, primero, digamos, por sobrevuelos, con un radar. Eh, Son las mejores imágenes que tenemos hasta el momento de Titán y Saturno y sus lunas como tal. El 26 de abril, pues Cassini ya no sigue activa, el 26 de abril del 2017, ya la empezaron a entrar en el, digamos, como entre los anillos y hacia Saturno, y pues se desintegró el 15 de septiembre en las capas superiores de la atmósfera de Saturno, ¿cierto? Esto fue una decisión que se tomó en cuanto al equipo de la misión, ¿cierto? Porque resulta que el combustible se le estaba agotando y pues no querían contaminar lo que era a Titán, ¿cierto? Ni Encelado. Querían evitar eso porque también llevaban baterías, pues generadores de energía por medio de radioisótopos, ¿cierto? Entonces tenían material radioactivo, no querían, digamos, tener que sufrir consecuencias de contaminación, en este caso, con objetos astrobiológicamente interesantes como Titán y Encelado, que pues son lunas de Saturno. Aquí una representación gráfica de lo que fue ese acontecimiento, ¿cierto? Entonces como si este fuera Saturno, los anillos, y aquí viene Cassini, adentrándose a la atmósfera como un meteoroide, ¿cierto? Entonces, bueno, la sonda Huygens, como les mencioné, pues hacía parte de esta misión y el 25 de diciembre del 2004 se separó, se desacopló de la Cassini, ¿cierto? Se separaron ahí y pudo aterrizar, empezó ya como
estar solito para poder llegar a la superficie de Titán y logró aterrizar sobre Titán el 14 de enero del 2005. Esta es una foto, esta de aquí, real de Titán sobre la superficie, ¿cierto? La sonda Huygens descubrió muchas de las características superficiales que conocemos hoy, ¿cierto? Es el cuerpo más distante de Titán del sistema solar con una sonda en su superficie, ¿cierto? O sea, tenemos a Marte, por ejemplo, pero en este caso ya con los planetas exteriores no tenemos sondas sino en Titán. Después de aterrizar tomó esta fotografía, ¿cierto? Y las que vemos acá son roquitas de hielo, ¿cierto? Son hielos, que para nosotros parecen rocas, pero allá pues como está tan frío, menos 179 grados centígrados, pues el hielo está en estado sólido, ¿cierto? El agua está en estado sólido. Acá vemos algunas de las medidas de las roquitas. Entonces, por ejemplo, vemos que es también en realidad 15 centímetros. Son pequeñas, no, digamos, en la imagen podemos ver como si fueran muy grandes, pero no. Esta roquita mide 15 centímetros, ¿cierto? Por ejemplo, como para darnos ahí una relación de tamaños, pues como cuál sería esa escala en realidad que está la foto. Un poco más de la sonda Huygens. Entonces, resulta que ella solamente recopiló datos durante 1 hora y 10 minutos. Después de que ya pues Cassini se alejó, perdieron sintonía y pues se recibieron solo los datos, algunos pues los datos que se pudieron recibir durante, digamos, ese momento que todavía tenían comunicación. Ya después la batería de la sonda se agotó y dejó de funcionar pues como tal, ¿cierto? Como estaba diseñada la misión, así estaba diseñada. De hecho, estaba diseñada para que la batería le durara solo como 3 horas, pero se gastó como 2 en el descenso, ¿cierto? Entonces, pues cuando ya todo ese proceso, digamos, para aterrizar, eh, entonces, bueno, solamente tenemos los datos de 1 hora y 10 minutos, pero pues son muy valiosos, ¿cierto? Y pues algunos hallazgos que realizó justamente son los de los océanos, que vio que tenía lagos, ríos de metano líquido, que llovía metano, ¿cierto? Y pues que también habían fragmentos orgánicos. Las lluvias y evaporaciones de metano pues que cubren la Titán con esta niebla que hemos visto en las imágenes, ¿cierto? Esta niebla por acá. Se cree que hubo actividad volcánica. Algunos creen que, pues de hecho ahorita vamos a ver que de pronto podría tenerla, pero pues no se sabe. Y pues los volcanes no serían como tan parecidos como a los que conocemos acá, sino criovolcanes que sueltan más que todo hielo y amoníaco. Este satélite, pues también, esta sonda también encontró lo de la temperatura en la superficie, ¿cierto? Ya estando ahí en la superficie tomó la temperatura y pues por eso conocemos que está a menos 179 grados centígrados. Y pues en un futuro esperamos ir, ¿cierto? Veamos esto. Denme un segundo. Creo que está bajito el volumen y pongámosle acá subtítulos. NASA is pushing the boundaries of human knowledge and expanding the limits of technology. I am proud to announce that our next New Frontiers mission, Dragonfly, will explore Saturn's largest moon, Titan. Dragonfly will be the first drone lander with the capability to fly over 100 miles through Titan's thick atmosphere. Titan is unlike any other place in our solar system and the most comparable to early Earth. The instruments on board will help us investigate organic chemistry and search for chemical signatures of past or even present life. So we have
on Titan the opportunity to observe the processes that were present on early Earth when life began to form, and possibly even conditions that may be able to harbor life today. One of the things that is particularly exciting about this mission is that we can do the very detailed chemical measurements, but be able to put them in the context of Titan as a system. It's the science that really motivates us to do this exciting and difficult mission. Go Dragonfly. Bueno, entonces como vemos, pues tenemos pensado ir a Titán, ¿cierto? Resulta que por acá pues les puse la página de la misión, ¿cierto? La misión Dragonfly es la cuarta misión del programa New Frontiers, ¿cierto? De la NASA, y pues es una misión de carácter astrobiológico. Uno de sus objetivos es planear, o más bien, pues que planea evaluar la habitabilidad microbiana de Titán y estudiar la química prebiótica en varios lugares de Titán usando un dron, ¿cierto? El lanzamiento previsto está para junio del 2027 y el aterrizaje para el año 2036. Este sería pues como el dron, ¿cierto? O sea, a veces le llaman como dron helicóptero con 8 hélices. Y bueno, este dron, la idea es que realice varios vuelos y pues que sea cada vez más complejo, ¿cierto? Primero, así como el Ingenuity llegó a Marte y primero hizo vuelos más pequeñitos, todo esto, pues se piensa que este lo haga, ¿cierto? Y la idea es que explore diferentes entornos de la Luna. Sobre todo se va a centrar en los cráteres de impactos donde pudo haber, digamos, podría haber habido algo como la sopa primitiva, ¿cierto? Donde esos meteoritos cuando llegaron, impactaron, calentaron esa parte de la superficie y derritieron de pronto o trajeron agua y pues junto a los compuestos orgánicos que hay ahí puede haberse dado algo similar. Se va a estudiar también la atmósfera y el relieve en general, y pues se va a estudiar si hubo vida en el pasado, si hay compuestos, digamos, prebióticos, ¿cierto? Digamos, como lo que compondría nuestro ADN, ARN, ¿cierto? Y también, pues, obviamente se piensa mirar si es que hubo vida o hay compuestos prebióticos o de pronto hay vida presente en Titán, ¿cierto? Estos son algunos de los instrumentos que tiene. Entonces tiene un espectrómetro, ¿cierto? Para mirar los químicos que hay allá, tanto en la superficie como en la atmósfera de Titán. También tiene otro que es para mirar, este de acá, el DRANS, ¿cierto? De rayos gamma de neutrinos, que es para mirar la composición también, ¿cierto? Debajo del módulo de aterrizaje, cómo está, digamos, esa composición. Tiene una estación meteorológica para mirar pues la presión, la velocidad del viento, la temperatura, etcétera, y un sismógrafo para mirar si hay actividad tectónica en Titán también. Tienen pues cámaras, ¿cierto? Desde microscópicas hasta panorámicas, pues para mirar el terreno de Titán, la atmósfera, todo esto. ¿Dónde va a llegar? Va a llegar a unas dunas que se llaman Shangri-La. En el 2037 se piensa que llegue allá, donde va a hacer los vuelos progresivos hasta que llegue a volar unos 8 kilómetros y pues se va a ir deteniendo poco a poco para ir tomando las muestras. Ya después va a volar hacia otra parte de Titán que se llama el cráter Selk, ¿cierto? Está, digamos, primero va a llegar a unas dunas donde va a ser más fácil, digamos, como al aterrizaje, y ya después es que pues va a estudiar el cráter, que pues tiene especial interés también en estos cráteres. Se tienen indicios de que haya podido haber agua líquida junto a moléculas orgánicas complejas, sin mirar al caldo primitivo, pues como les mencioné ahorita, en ese cráter como tal. Acá no se ve, pero bueno, la Huygens aterrizó por acá,
Por aquí están las dunas de Shangri-La y por acá más o menos está el cráter Selk, ¿cierto? Entonces ella se va a mover de aquí a acá más o menos. Esta sería como la forma en que llegaría, en este caso, el Dragonfly, ¿cierto? Llega en una sonda con un paracaídas y ya después pues se va a desprender el droncito. Entonces veamos acá este pequeñito video. Saturn's largest moon. De nuevo aquí. Pongámosle los subtítulos. Tan. Titan has a thick atmosphere and a frozen surface rich in organic molecules. In 2034, a NASA mission called Dragonfly will arrive at Titan and study its chemical makeup. Dragonfly is a rotorcraft designed to visit multiple sites across the moon's varied terrain. At each new landing site on Titan's surface, Dragonfly uses a pulsed neutron generator and onboard gamma-ray sensor to detect key elements such as carbon and hydrogen in organic materials or oxygen in water ice. Dragonfly determines if there are well-defined layers of these materials just below the lander. For a closer inspection, Dragonfly uses its drill to generate tailings from Titan's hard, frozen surface. These surface samples can then be ingested through the pneumatic system, carried with Titan air into the chilled sample lines and to the sample collection carousel. One of the carousel sample cups is placed in a pneumatic port. The cup captures the surface material from the cold air stream and transfers it to the chemical laboratory for measurement. Pulses from a laser release large organic molecules from the surface sample for analysis in the mass spectrometer. The mass spectrometer sorts molecules by mass and measures diagnostic fragments that tell Dragonfly the kinds of chemical components that are present in the surface and whether there are molecules of prebiotic interest. For those potential prebiotic samples, a new cup is placed into an oven and heated to release molecules into a gas chromatograph, where they are sorted for size and type before entering the mass spectrometer. This advanced separation of organic components includes isolating molecules with the same formula but different chiral arrangements, or handedness. Having a preference for one-handedness over another is a key biosignature for life on Earth. When the chemical analysis is complete, Dragonfly may choose to take another surface sample or find a new location on Titan to investigate. Bueno, y ya pues como para ir finalizando por acá, pues Titán, como vemos, es una luna que tiene unas condiciones muy especiales, ¿cierto? Que no hemos visto hasta el momento en ningún otro cuerpo de nuestro sistema solar, en ninguna otra luna, ¿cierto? Y pues bueno, estamos ansiosos por ver más allá, más de ella, ¿cierto? Por ver los resultados también que tenga, en este caso la misión Dragonfly, que pues hablamos un poquito de ella hace un momentico, ¿cierto? Y bueno, esto digamos por ahora como lo que les traía para hoy. Y mil gracias por acá. Ay, yo no había visto el chat. Veamos por aquí. Reenviar el formulario de asistencia. Ay, muchas gracias, Cristian. Tú se lo enviaste, ¿cierto? Eso se los voy a volver a poner de todas formas. La verdad es que nos ayudaría mucho pues como mapear la asistencia como tal. Recuerden que el otro sábado vuelve a haber taller, ¿cierto? A las 10 de la mañana, hora Colombia. Veamos por acá. ¿Qué preguntitas había? ¿Qué tiene de especial Titán para albergar vida? Me pregunta Cristian. Pues, o sea, en este momento no sabemos si de pronto allá podría haber vida, ¿cierto? Lo especial que tiene es que tiene compuestos que podrían ser lo que formó la vida acá en la Tierra, o sea, tiene unas condiciones parecidas a como era la Tierra hace mucho tiempo, ¿cierto? Hace mucho, mucho tiempo, hace miles de millones de años, la Tierra no era como la conocemos hoy, tenía condiciones muy diferentes, ha ido cambiando
Y hasta, por ejemplo, les pongo un dato, cuando recién se formó, la superficie de la Tierra tenía 1200 grados centígrados. Eso es algo que nosotros no nos imaginamos en este momento, y pues la atmósfera era muy diferente. Y en su momento también tuvo mucho metano en la atmósfera por los volcanes, entonces se cree que también allá puede haber este caldo primitivo que les cuento, y es que hay agua con compuestos orgánicos prebióticos, se cree que hay eso, ¿cierto? Se cree que podría haberlo, entonces eso es como lo que tiene de especial también. Y bueno, también es interesante respecto a, digamos, Titán es bastante frío, pero digamos en cuanto a la presión superficial, ¿cierto? La gravedad es menor, pero entonces en este caso, eh, digamos que también es bastante interesante, pues no sé si de pronto más adelante, pues mandarán de pronto alguna misión también allá, pues como para ver, me imagino, ¿no? Pero pues eso sí no lo he visto, eso ya soy yo aquí especulando, si de pronto mandan humanos, ¿cierto? Entonces, bueno, lo especial como tal, sí, es que ahí, digamos, puede haber agua pero pues no en estado líquido, ¿no? Vimos que está congelada en la superficie, pero puede haber también estos compuestos orgánicos o más bien prebióticos, ¿cierto? Lo que formó la vida, como nosotros, digamos, eh, estamos también acá. Entonces, por acá María José me pregunta que si la grabación queda en YouTube. Sí, la otra semana la montaremos a YouTube. Yo ahorita procederé pues también como a enviársela a todos los de diseño, todo esto, pero entonces la otra semana más o menos queda en YouTube. Eh, yo creo, si el museo ha estado avisando también por las redes, yo también avisaré por ahí por Exomoon. Y pues va a quedar ahí en el canal de YouTube de Museo ITM, ¿cierto? Entonces, para los que estén interesados, pues por ahí va a estar. Eh, Andrés nos dice, sería el lugar perfecto para Stanley Miller y Harold Urey. Total, total, tiene que ver muchísimo con ese experimento, ¿cierto? Eh, y pues como tal, digamos, la generación de estas moléculas prebióticas por medio de cosas que no están vivas, en este caso ese caldo primitivo, ¿cierto? Esa, digamos que es totalmente digamos como ¿cómo se dice? La comparación perfecta con Titán, ¿cierto? Por eso nos causa también tanto interés, ¿cierto? Porque pues tiene condiciones que probablemente se parecen mucho a lo que fue acá en la Tierra cuando la vida empezó a surgir, ¿cierto? Entonces, bueno, no sé si alguien tenga algún comentario, pueden hablar, tranquilos. ¿Alguna pregunta? Cuéntenme. Teo, hola. Hola Susi, buenos días. Buenos días. Tenía, bueno, realmente demasiadas preguntas, pero no creo que va a ser más bien como condensado de ellas. A ver. Entonces arranquemos por el principio. Saturno, nos mostrabas al principio en las observaciones de Galileo y de Christian Huygens cómo percibieron el tema de los anillos. ¿Por qué Galileo vio los anillos por qué lo asumió como si fuesen tres cositas juntas, y la bolita en la mitad y las dos a los lados? ¿Eso tiene que ver con la instrumentación o con la inclinación de Saturno? Pues con ambas cosas, ¿cierto? Resulta que pues en ese entonces Galileo pues no tenía un instrumento pues que lo dejara como observar bastante bien, y bueno, hay que decir algo, y es que nosotros ya ahorita hablamos de anillos, ¿cierto? Y decimos, sí, es que un planeta puede tener anillos. En ese entonces, imagínate que apenas habían descubierto, pues Galileo en 1610 había visto otras lunas, ni siquiera se habían visto cuerpos que orbitaran alrededor de otro cuerpo que no fuera, mejor dicho, todavía creían en la teoría geocéntrica, que todo orbitaba alrededor de la Tierra. Entonces estaban teniendo como unos cambios, digamos, unos descubrimientos bastante grandes con los telescopios, ¿cierto? Con el perfeccionamiento, las mejoras en los telescopios. En este caso ya estaban viendo lunas en otro planeta, en Júpiter. Y ya después miró a Saturno y dijo,
¿y aquí qué fue? Entonces empezó, esa fue su hipótesis, ¿cierto? De acuerdo a los instrumentos que tenía. Y bueno, ya después Cassini, sí, digamos, fue el primero que dijo que podían ser anillos y por ahí hay unos dibujitos también que se encuentran, yo no se los puse por aquí, no me centré tanto en la parte de los anillos, pero que la hipótesis de él era justamente esa, que tenía ese material, digamos, como alrededor, digamos, como delgado, pues un disco delgado, ¿cierto? Alrededor de Saturno y pues mostraba también las inclinaciones con todas sus observaciones, iba haciendo los dibujitos también de cómo podía estar. Pero sí, o sea, era como de ambas cosas, tanto los instrumentos como también en este caso la inclinación, pues hacía que fuera más difícil. Y pues Galileo ya había visto lunas, no sé, lo primero que él pensó, o sea, fue de las primeras cosas que él pensó, fue que tuviera otros dos planetas o algo así al lado, ¿cierto? Entonces, sí, es más por eso. Ok, y listo, entonces me hago un salto de pronto hasta allá, obviamente, hasta Titán, que era el de carácter en este punto, pues pareciese, aunque pues yo creo que es más, obviamente algo especulativo, parece que Titán entonces es como si fuese, pues primero un laboratorio científico, el más grande pues de todo el sistema solar, aparentemente por el tema de que es como si fuera también un reflejo especular de la Tierra, pero a la inversa en el sentido del ciclo del agua, que en ese caso sería el ciclo del metano. Pero entonces me generó fue una inquietud muy grande. ¿Quién está creando el metano de Titán? Porque entiendo que mejor dicho, recapitulemos un punto, la atmósfera de Titán se escapa. No hay, ¿quién me retiene la atmósfera en un planeta? ¿Cómo se llama esto? El Campo magnético. campo magnético, correcto. Pero entendemos que entonces no tiene ese campo magnético para retener la atmósfera a ese nivel, porque pues vemos que es demasiado densa, ¿cierto? Entonces la luz del sol no me arranca el metano, no me lo descompone, porque el metano tampoco es que sea en cantidades muy grandes versus el nitrógeno, pero o sea, se produce como que constantemente, entonces alguien lo está generando. Te entiendo la pregunta. Bueno, ahí hay varias cosas. Bueno, primero, el campo magnético de Saturno lo cubre, ¿cierto? Entonces sí tiene protección magnética alrededor de un 95% del tiempo que ella está trasladándose alrededor de Saturno, ¿cierto? Eso por un lado. Lo del metano es súper interesante que lo menciones porque resulta que el metano en las capas altas de la atmósfera se cree que con la radiación que le llega podría durar el metano que hay actualmente, pues, unos 50 millones de años, ¿cierto? Nuestro sistema solar tiene 4.500 millones de años. Entonces, eso es, digamos, un tiempo en que acá en el sistema solar, pues nosotros diríamos, ah, no, ¿y eso porque está ahí todavía? Si resulta que ha pasado tanto tiempo, ¿cierto? Entonces, digamos, es una pregunta que no solamente, digamos que también se han hecho los científicos, ¿cierto? De qué podría ser lo que cause que ese metano esté ahí. Y pues bueno, se está tratando de resolver, pero en este caso pues también hay que decir que sí tiene la protección magnética, ¿cierto? Y justamente ese metano, digamos, con esta radiación, es lo que hace también que en ciertas capas de la atmósfera pues también ya hayan más hidrocarburos, ¿cierto? Como tal, pues que la radiación del sol, digamos que como promueva, ¿cierto? O más bien catalice, digamos, como esas reacciones químicas, ¿cierto? Pero sí, digamos que sería como lo que podría decirte. Pues hay varias hipótesis, ¿cierto? No voy a decir que es que sea algo vivo lo que lo produzca, ¿cierto? No. Solo hay varias hipótesis y es algo que también todavía se está tratando de entender, ¿cierto? Entonces, bueno, esa sería. Listo, soy muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno, cuéntame, tenías otra pregunta, ¿cierto? Yo, no, tradicional no. Que bueno, no, de pronto que quizás Dragonfly pues va a colaborarnos pues obviamente en este proceso pues de detectar exactamente todo este tipo de fenómenos realmente, bueno, al menos el principio de todos esos fenómenos, porque también pueden ser producidos por temas volcánicos, ese exceso de pronto de metano en la atmósfera. Sí, digamos que ya con Dragonfly la idea es mirar más a fondo. Es que imagínate, antes tenemos muchos datos de Titán con
lo poquito, entre comillas, que hemos logrado ir a explorar, ¿cierto? O sea, lo que hemos tenido es como primero vistazos así de, ve, yo pasé y te vi, ¿cierto? Y ya después ahí sí pudimos ir a llevar algo ahí que, digamos, es como cuando uno va en carro y uno dice, ah, vos has ido a tal parte. No, pero he pasado en carro, ¿cierto? En un bus o lo que sea. No, pero otra cosa es vaya usted allá, ¿cierto? O sea, mire a ver qué está pasando ahí. Y eso pues lo pudo hacer la sonda Huygens solo por una horita, pues que era como estaba diseñado también la misión, ¿cierto? Entonces, antes tenemos varias cosas, pero ya con Dragonfly seguramente tendremos muchos más datos y pues yo quisiera ver también esos paisajes en dron. Si acá en la Tierra también, pues la Tierra es muy linda, pues se ven muy bonitos, yo no me imagino cómo será ver esos paisajes así como ya con estos vuelos que planean hacer allá, ¿cierto? Digamos que el Ingenuity es el primero y si el Dragonfly tiene éxito sería el segundo, en este caso drone en volar en otro planeta, ¿cierto? Bueno, en una luna. Sí. Excelente, Susi. Muchísimas gracias por toda esta información, muy amable. No, es con muchísimo gusto y bueno, yo creo que vamos dejando ya por aquí. Y de verdad que mil gracias a todos pues por estar acá. No sé si de pronto alguien quiera hacer alguna preguntita adicional rapidita o un comentario. Y pues ya de verdad que los espero también el otro sábado en caso de que quieran estar por ahí para hablar de los rovers activos, ¿cierto? Y bueno, no sé si por acá Estefanía nos dice que mil gracias por el taller. Y bueno, no sé, Natalie París también. Hola, Natalie. Y bueno, pues yo creo que ya vamos dejando por aquí. En un ratico también tengo otras cositas. Entonces, bueno, un placer haber estado con todos ustedes. Mil gracias por todo y bueno, Go Dragonfly. Vamos a ver cuando llegue allá. Gracias, Chaito. Mil gracias a ustedes. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, súper todo, como siempre. Ay, William, hola. Jeffrey. Muy bien, ¿y ustedes? No los escuché casi hoy. Hoy hablé mucho yo. Gracias, Su. No, pero bueno, con mucho gusto. Que les vaya bien.